Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente. Seguimos reflexionando acerca del Evangelio de cada domingo, tratando de acercarnos con más verdad a la figura de Jesús, que es Dios mismo. Para el día de hoy veremos una lectura que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, en los versículos 21 al 28. Como siempre, puedes seguir escuchando la lectura que yo voy haciendo, o bien con tu propia Biblia hacer tu lectura personal, adelantar este espacio y nos encontramos en la reflexión. El texto dice así: Jesús salió de allí y se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: «Despídela, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. En el episodio anterior veíamos cómo Mateo ocupa una imagen ya presente en el ideario judío para argumentar en favor de que Jesús es verdadero Hijo de Dios. ¿Cuál es esta imagen? Caminar sobre el mar. Son varias las lecturas del Antiguo Testamento en las que Dios domina el mar, que es considerado como un elemento hostil, y Jesús tiene poder sobre este, al igual que el mismo Dios. Mateo quiere mostrar a los hebreos que Jesús es verdadero Dios y que en él se cumplen las Escrituras, que Jesús es la continuidad entre lo antiguo y lo nuevo. También reflexionábamos este texto a la luz de la experiencia de las primeras comunidades, y es que Mateo quiere decir a la iglesia primigenia que, a pesar de las dificultades, no deben fallar en la fe en Jesús, que al fin y al cabo es la que sostiene toda la experiencia de Dios y su reino. Creer en Jesús no desde lo sobrenatural, aquello que inspira miedo, sumisión e incomprensión, ese fantasma que ven los discípulos, sino creer en Él como un maestro que implica todo lo contrario: paz, libertad, sabiduría. Así es como llegamos al Evangelio de este día. Hoy se nos presenta una escena con un diálogo rico en símbolos. Primero, el lugar, la región de Tiro y Sidón. Segundo, una mujer cananea. Tercero, la actitud de los discípulos, algo así como atiéndela para que deje de molestar. Cuarto, la actitud de Jesús de no acercarse a la mujer. Y quinto, el diálogo fecundo e iluminador entre ella y Jesús. La mujer cananea. ¿Qué quiere decir cananea? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Bueno, la palabra es un gentilicio, es decir, hace alusión a un lugar geográfico, en este caso Canaán. Para el judío, la región de Canaán es símbolo del pecado y del alejamiento de Dios. ¿Por qué? Bueno, es una larga historia, pero Canaán es una forma de decir hijos de Cam, así como nuestros apellidos hacen alusión a lugares geográficos u objetos. Bueno, Canaán hace alusión a la familia que formó Cam en ese territorio. La cuestión es que la vida de Cam estaba marcada por el pecado. No vamos a entrar en detalle. Lo que nos debe quedar es que la mujer cananea es aquella que proviene de la antigua región que antes se le llamaba Canaán, una tierra considerada históricamente como signo de pecado, sumado a que en ese lugar, en esa tierra de Canaán, existían muchas idolatrías. Bueno,
Las ciudades de Tiro y Sidón, que así son llamadas después, antes Canaán, después Tiro y Sidón, evocaban en el judío la misma imagen de Canaán, esa imagen de pecado y alejamiento de Dios. Entonces todo aquel que viviese en Tiro y Sidón es considerado por el judío como un no puro, como un cananeo. El judío no tenía relación con estas personas, su experiencia religiosa, su celo por la fe judaica no se lo permitía, y efectivamente la mujer no era judía. La actitud de los discípulos probablemente estaba alimentada por esta idea, y es que ellos también eran judíos. Ya vimos en el milagro de la multiplicación de los panes hace unas semanas la misma actitud por parte de los discípulos, ¿recuerdan? No quieren hacerse cargo del hambre de la multitud y piden a Jesús que los despida. Y Jesús les dice, háganse ustedes cargo. Bueno, ahora tenemos una escena similar donde le piden a Jesús que despida a la mujer, porque en verdad sus gritos son un poco molestos. ¿Y qué responde Jesús? Abro comillas, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin duda alguna es una frase fuerte en boca de Jesús. Es como decir, no voy a escuchar a nadie que no sea de Israel, un verdadero judío. Pero, como ha sido la tónica de nuestras reflexiones, no nos vamos a quedar con lo literal. Esto es clave a la hora de acercarnos a un texto bíblico. Como ya hemos analizado en otros episodios, debemos tener presente que el texto en el cual Mateo escribe este evangelio es la experiencia de las primeras comunidades. Lo que él escribe es representar las primeras comunidades, lo que vivían las primeras comunidades. Los especialistas coinciden en que la frase de Jesús no debe entenderse como un mandato, mucho menos como definición de un modo de pensar de él. Lo que hay que tener presente es que Mateo pone en boca de Jesús esta frase, pero como reflejo de algo que ya sucede en estas primeras comunidades. ¿Qué cosa? El cuestionamiento a la interna sobre si quedarse abstraído solo al ámbito judío o abrirse y aceptar mujeres y hombres paganos. Es decir, y más precisamente, provenientes de otras tierras y de otras religiones. Era un cuestionamiento fuerte al interior de las comunidades. ¿Qué hacemos? ¿Recibimos gente de afuera o nos quedamos solamente entre nosotros? Mateo quiere mostrar a las primeras comunidades la elección de Dios por la humanidad completa y no por algunos pocos, no solo por el judío. Y para ello es que se hace necesario mostrar un Jesús que, lo voy a decir así, convierte su mirada. ¿A qué me refiero? Vemos un Jesús que no accede al diálogo con la mujer solo hasta que ella misma irrumpe frente a él, se postra frente a él y le dice, Señor, socórreme. Jesús ante esta petición no puede negarse, debe hacer frente a la situación. Así es como Jesús explica el por qué no habla con ella, abro comillas, ustedes lo recordarán, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perritos. Esto es como una excusa en boca de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los hijos hace alusión al pueblo elegido, al judío. Estos mismos solían referirse, los judíos, a los paganos como perros. De allí que Jesús utilice esta imagen, o se ponga esta imagen en boca de Jesús. Luego de eso, la mujer responde y Jesús termina alabándola por su gran fe, independiente de su lugar de procedencia, Tiro y Sidón, como ya habíamos visto. Entonces, Jesús convierte esa mirada que tiene, pero en verdad lo que está de fondo y lo que quiere expresar Mateo es, si nuestro Maestro es capaz de hacerlo, ¿cómo nosotros no? Es decir, si el Maestro Jesús es capaz de captar que su mensaje, que proviene de Dios, es para todos, para la humanidad, sin importar lugar geográfico, y esto llega a esa conclusión por medio del encuentro con una mujer cananea, ¿cómo no lo van a comprender también así sus discípulos? ¿Cómo no lo van a comprender ustedes, primeras comunidades, entre comillas? Qué fuerte, ¿no? Que hasta el día de hoy, en nuestras comunidades, esta sigue siendo una duda, una pregunta. ¿Debemos aceptar a tal o cual?
¿Y si mejor nos quedamos en lo seguro, en lo conocido y dejamos afuera lo distinto? Mateo, repito, va reflejando la experiencia de la iglesia primitiva en sus escritos, pero bien nos viene hoy a nuestros tiempos porque hay temáticas que se han sostenido, como por ejemplo aceptar a las y los que son, entre comillas, distintos. No deja de ser interesante esto de Jesús acercándose y teniendo diálogo con los no judíos, con los paganos. Y es que lo que se quiere mostrar es que el no judío tiene la misma posibilidad de salvación que el judío. Qué fuerte, qué distinto debe haber sido para la época que venga alguien a decir, comillas, no solo ustedes que practican el judaísmo reciben salvación, sino también aquellos que ustedes creen que no. Imagínense, además, que ese discurso provenga del Hijo de Dios. Qué confuso debe haber sido para el judío tratar de entender que aquel con quien no te relacionas, con quien él no tiene relación, aquel o aquella también es posible que Dios le salve y le ame. Ahora, ¿cómo llegamos a formular este argumento? Bueno, si leemos el texto, la misma fe que muestra la mujer cananea, pero por la fe en sí. Y es que finalmente la fe de la mujer pagana es la que disuelve toda duda y permite la cercanía de Jesús y en definitiva de Dios. Luego de mostrar esa fe es que sana su hija. Entonces, tal como Bartimeo, no sé si recuerdan ese texto que ocupa la misma frase, son frases muy parecidas. Bartimeo, que sí era judío, la mujer cananea se acerca a Jesús nombrándolo como hijo de David. Así también lo hace Bartimeo. Lo hace nombrándolo como Señor, de igual modo que aparecen en los Salmos. Es fuerte esto porque ella es cananea, no es judía, y se está refiriendo a Jesús de un modo que hacen los judíos. Entonces, ¿qué nos debe quedar? La fe es el distintivo cristiano. Creer en Jesús es lo que permite comprender que aquel o aquella, independiente del lugar que venga, goza de plena presencia de Dios. Lo voy a decir de otro modo. La condición para entrar en la salvación es la fe en Cristo y punto, y nada más. Así Mateo les está diciendo a las primeras comunidades lo que debe determinar la admisión de tal o cual a una comunidad cristiana no es su cercanía o lejanía geográfica, racial o religiosa, sino la fe en Cristo. Si esto nos suena fuerte ahora, imaginémonos en esos años. Qué complejo de haber sido, ¿no? Y esto me da pie para dejar una pregunta que quizás te ayuda en tu propia reflexión. En tu comunidad o en tu vida personal, ¿cómo dialogas con lo distinto? ¿De qué modo te acercas a quienes a priori no deberías acercarte? Te regalo unos minutitos como siempre para cortar el día, la semana, y así puedas reflexionar esta pregunta o aquello que te haya resonado de este episodio. Un abrazo grande y nos encontramos la próxima semana, el próximo lunes a las 20 horas de Argentina, con otro episodio de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente. Chao.